Muchas gracias. Pues esta es la peli. No sé. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado un rato mal y un rato bien. Y no sé, yo no estoy muy acostumbrado, esta es mi primera peli, no estoy acostumbrado a estos encuentros, así que espero que me ayudéis un poco a llevarlo, que me preguntéis lo que queráis. Yo os contaré todo lo que... No me voy a esconder nada, o sea que aprovechar a preguntar lo que os apetezca y a comentar. Para introducir un poco os cuento cosas relativas al rodaje de esta película. Es una película que rodamos con mucho cariño entre un grupo de personas con los que yo he trabajado toda mi vida y que apostaron por mí, por el guión, y decidimos montarnos en una furgo y grabar prácticamente la película entera. La hemos grabado entre 5 o 6 personas, salvo algunas escenas concretas que hemos requerido un equipo más grande. Y muy poco presu, hemos viajado un poquito, hay otras cosas que están recreadas, sobre todo en la primera parte. Ha sido un rodaje durante un año en 4 bloques y en orden cronológico, según el guión. A mí me interesaba mucho esto, sobre todo por la evolución que sufren los personajes, porque quería que se viera un poco también una evolución en el entorno, que varias estaciones del año, pues la historia, tal y como estaba escrita en el guión, pues que fuera un poco de la mano del rodaje. Era una dificultad impresionante, no os lo podéis imaginar, pero al final creo que el resultado mereció la pena. Fue mucho esfuerzo porque había que cuadrar horarios de actores, de gente del equipo que compaginaban con sus profesiones y fue muy complicado. Pero al final pudimos rodarlo en orden cronológico y entonces la evolución que sufren los personajes, esa cercanía que se ve al final de la película, pues es real, fue real completamente. Yo al principio no les dejaba prácticamente que se juntaran, ni que se fueran de cañas, que no se conocieran, incluso que hubiera tensión entre ellos, por algunos comentarios, algunas cositas que yo les guiaba un poco, y al final del rodaje acabaron siendo amigos, a día de hoy son muy amigos, y eso se consiguió gracias a este planteamiento de rodaje por el que aposté. Y más cosas contaros. Pues no lo sé, yo casi que prefiero que preguntéis vosotros y que se vaya animando esto. A por ello. Acercan un micro, ¿vale? ¿Es real lo de los... o es un montaje? O no sé. Sabía que iba a salir tarde o temprano. Claro, no sé. Es todo un guión. Es toda una historia recreada, tanto las imágenes falsas como el resto. Y el aviso pues es también de invención. Estaba escrito así y... Bueno, no estaba escrito así. En realidad, esta película fue planteada para hacerla como si todo fuera real. No hubiera una recreación de una película o de unas imágenes. A medida que nos fuimos encontrando con mucha ayuda y empezó a entrar algo de dinero, pues empezamos a pensar en hacer una película con otro tipo de factura. Y de ahí que cambiáramos, o que cambié yo el guión, y decidí hacer una recreación de un material real o hacerla pasar por una recreación en lugar de ser una película que se hiciera pasar por real. Es todo un guión. Aquí delante, Javi. ¿Cómo surgió la idea y la reflexión de esta película? O sea... Pues la verdad es que a mí el tema de la justicia siempre me interesó mucho. No he estudiado Derecho ni me he acercado a un libro penal hasta que decidí escribir esta peli. Me resultaba muy curioso las diferentes maneras de entender la justicia en el mundo. Por un caso personal de un amigo que de repente fue de viaje profesional a Dubái, pues le metieron en la cárcel y estuvo 2 meses, podía haber estado 5 años y fumaba porros y llevaba pues, no llegaba ni a un porro. Y le metieron en la cárcel y podía haberse pasado mucho tiempo allí. Entonces eso ya me hizo pensar y lo tenía yo eso en la cabeza, esa idea de que cuando vamos a otro país no somos conscientes de que existen otras normas y con las que tenemos que convivir y tenemos que respetar o si no, atender a las consecuencias. Entonces de ahí pues surgió y la historia de César pues yo creo que salió también pues de la realidad, de encender la tele y encontrarte con eso cada día.
A medida que esto iba cogiendo forma, yo decidí coger libros, coger sobre todo el Código Penal, y empecé a descubrir un montón. Lo que sale en la película son cosas que descubrí yo. Mientras estaba leyendo el Código Penal, el tema de los eximentes, los atenuantes, yo no tenía ni idea de que existían. Y me los encontré. Entonces lo decidí meter todo en el guión, incluso las anécdotas que aparecen, todo. Y así fue surgiendo hasta que tuvo la forma de una peli. Porque la reflexión final que da la película va un poco como que difiere un poco del tema de penal, sino que se vaya a replantearte otras muchas cosas, ¿no? La idea, creo que para mí lo más complicado, sobre todo en montaje, fue balancear la película y que no se situara. A mí me interesaba mucho mostrar, pero no decir cosas, que la gente las diga. Y yo creo que la película no se posiciona. Hay gente que me dice que sí, hay gente que me dice que no, que está muy balanceada. A mí me gusta que la gente salga de la película con una reflexión, pero cada uno tiene la suya y eso es maravilloso. La decisión final de que el cámara al final fuera el que asesinara al hombre este, ¿se tomó desde el principio o fue mediante el rodaje o meses antes de la última escena? No, esa decisión estaba en el guión. ¿Desde el principio? Sí, en el principio, sí. El guión sí que sufrió varias versiones y había muchos cambios, sobre todo en el final. Pero una vez se decidió, tiramos para adelante. Lo que sí sufrió cambios, bueno, hay un cambio significativo en la película que creo que la hace muchísimo mejor, que es la escena de la hermana, no estaba situada al final, estaba situada en mitad de la película. Entonces tú estabas viendo en mitad de la película un flash forward, algo que estaba ocurriendo y que te estaba diciendo ya claramente que César iba a matarle. Y luego había un giro que sorprendía bastante. Pero un día decidimos probar con el montador de coger la escena y colocarla justo al final. Y de repente la película cambió radicalmente. Dejó de ser tan macarra como era antes a ser una película un poco más reflexiva. Y creo que mejor. Gracias. Hay muchas cosas que se han hecho en montaje, muchísimas. Teníamos un guión, una guía, pero yo siempre tenía claro que se podía mejorar. Siempre se puede mejorar. Y con el aporte de toda la gente que tienes alrededor, se pueden mejorar todas las historias. Y en el montaje fue otro proceso. El rodaje fue un proceso que aportó muchísimo todo el equipo y los actores, y el montaje fue otro, muy abierto. Decíamos, si esto se puede mejorar, lo mejoramos. Entonces el guión simplemente era una guía. Y tocamos muchas cosas. A ver, fuera un poco del guión, que ya que eres el guionista, ya el director y demás, y nos has dejado con unas cuantas preguntas acerca de la justicia y temas así un poco de vida. Ya como personalmente, ya fuera de director, ¿tú crees que Iker y César son asesinos? Buena pregunta. Reflexiona. ¿Qué convierte a un hombre en un asesino? ¿No? Es la reflexión que hace al final la hermana. Pues son las circunstancias, ¿no? Como dice ella. Estas frases son un poco mías, son personales. Creo que no me puedo separar de mi opinión como director, como persona. Creo que están muy vinculadas. Desde luego, el asesino es Iker, ¿no? Yo creo que es un asesino y el otro no lo es. No puede serlo. Tiene la firme creencia de que debe morir ese hombre y que quiere hacerlo, pero a la hora de la verdad se da cuenta de que no es capaz, de que no es un asesino y no puede hacerlo. Sin embargo, el otro sí. Sin embargo, el otro ha matado en dos ocasiones. O sea que yo creo que el asesino sí. ¿A ti qué te parece? A ver, pienso que sí, que también se acaban ahí cambiando un poco las tornas desde el principio, ¿no? Porque al principio es César el que tiene claro que va a matarle y el otro está bueno, pues venga, vamos a grabarlo a ver qué sale. Pero al final se acaban
cambiando la mentalidad, como por así decirlo, y al final es Iker el que acaba matando al hombre porque ya se ha metido tanto en la vida del personaje y lo está siguiendo tanto que, bueno, como dice la película, ya no es el director, sino que es un personaje más. Entonces, yo creo que sí, bueno, por una parte, claro, es asesino porque ha matado a Fabián, pero no sé. A lo tema justicia, creo que no te puedes tomar la justicia por tu mano, claramente, pero en cierta parte sí que, no sé, como que le comprendo, ¿no? Si matan a tu hijo te sentirías como, yo qué sé, que claro, también lo quieres matar, pero claro, no puedes llegar a estos límites claramente. Entonces, pues... Claro, es que todos pensamos así, yo creo. Dices, nadie debería tomarse la justicia por su mano. Pero, bueno, si nos vemos en esa situación, a lo mejor pensamos de otra manera. Esa es la pregunta que quería hacer con la película. ¿Qué haríais vosotros en una situación así? Porque posiblemente no podréis responder ahora mismo. Hasta que no os veáis en esa situación, no podéis tener una respuesta. Y aunque la tengáis, a la hora de la verdad, no sé cuántos de vosotros habéis cogido un puñal y se lo habéis clavado a alguien. Pero... Un animal. ¿Algo? Claro. Hasta que no llega ese momento, yo creo que no puedes saber lo que harías. Vale, pues gracias. Un placer. Hola, yo respecto al final, el hecho de que sea el documentalista el que termine asesinando al asesino, Sí. valga la redundancia, ¿no quieres indicar con eso que no se puede uno mantener objetivo, ¿no? Que no existe la objetividad, que un documentalista siempre se puede terminar implicando en aquello que rueda, o incluso que un director de ficción se termina, aunque pretenda distanciarse de los personajes, implicando en lo que cuenta, o no sé si es otro tipo de cuestión el que está ahí presente? En realidad, la idea de que fuera un documentalista o un director que se involucra en la historia, a mí me atraía mucho, porque personalmente yo me involucro mucho en las historias y hay algo de mí como Iker. Luego, obviamente, pues son dos personajes que al principio empiezan muy distantes y están pasando un año, están conviviendo, están entendiéndose, conociéndose y llegan a ser amigos. Y se involucra y olvida los límites, totalmente. Lo que tenía en la cabeza en un principio ya se le olvida, no abandona. Como le dice en un principio, bueno, al final de la peli, no quiero tu dinero. Eso, al principio solo perseguía el dinero, el éxito, y llega un momento que abandona todo porque quiere continuar con su proyecto y seguir a su amigo, porque se convierte en su amigo. El final yo creo que habla un poco más de la ira. La película se llama, y por eso aparece el título al final, porque habla justo de ese momento. La película, si llega a hablar de todo lo demás, el nombre se llamaría de otra manera, justicia, venganza quizá, pero ira hace referencia justo a ese momento final en el que esa persona sí es capaz y, guiado por la ira, decide cortarle el cuello. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, más o menos. A lo mejor. No, bueno, era simplemente... Es que a mí, por ejemplo, me recordaba un poco, aunque no tiene nada que ver con el estilo, pero no sé si conoce la película, ha ocurrido cerca de su casa. Sí, sí la conozco. Donde se supone que acompañan a un psicópata y los documentalistas terminan participando del esto del psicópata. Vamos, esta me parece mucho más adulta y mucho más interesante que ocurrió cerca de su casa, debo decirte. Eso es otro género, ¿no? También. Bueno, es otro género. Pero me recordaba eso, entonces no sé si iba por ahí el asunto o bueno, era la pregunta. La verdad es que no la he visto esa película. Ah. Pero sé de qué va perfectamente porque me la han nombrado muchas veces. Me la han nombrado. Es una comedia belga en blanco y negro, si no me equivoco. Sí, no, a ver, de estilo no tiene nada que ver, pero tiene un planteamiento también de falso documental y un documental. Pero no tiene nada que ver y ya te digo que en el fondo es más inmadura. La tuya es más adulta y más reflexiva. Exacto. Bueno, yo quería preguntar cuáles han sido las mayores dificultades que habéis encontrado al rodar la película. Las mayores. Yo creo que el proceso de... ¿Cómo te diría yo? Esta película, siendo un guión,
intentábamos por todos los medios sacarla adelante y conseguir financiación. No lo conseguíamos. Y esto duró mucho tiempo, casi un año y medio, 2 años, que no veíamos su momento de rodarla. El guión estaba escrito precisamente para ser rodado fácilmente y no necesitar de muchos medios y que la escasez pues, jugara incluso a favor de obra. Entonces llegó un momento que dijimos, vamos a tirar para adelante, da igual lo que tengamos, da igual absolutamente todo. Somos un equipo de personas, hay gente que nos apoya, vamos a tirar para adelante. Yo creo que tomar esa decisión fue lo más difícil y lo único que ha hecho posible esta película, tomar la decisión. Una vez empezamos y vimos que la gente se involucraba y que teníamos ayuda y que todo fluía y que podíamos tener una película buena, salían otras de todo tipo, pero ya teníamos el motor encendido, el motor de la pasión y nos guiaba como locos. Pero tomar la decisión de arrancar, de decir, venga, da igual absolutamente todo, vamos a rodar una peli. Eso fue lo más complicado, ese proceso. Y luego, lejos del rodaje, es la distribución. Eso yo creo que es un mundo que no se tiene muy en cuenta cuando empiezas a rodar una película y también ha supuesto una complicación muy seria, porque rodar una peli y que no tengas la posibilidad de enseñarla, con lo que ha costado, con la gente que se ha metido y con todos los sueños depositados en ella, es súper frustrante, muy frustrante. Y eso también ha sido muy duro, conseguir que alguien apostara por la película y que decidiera sacarla al cine y que se pueda ver. Hola. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque soy un alumno de sonido y quería saber cómo habéis tratado los sonidos, de dónde los habéis sacado, qué habéis hecho y todo eso. Proceso de sonido, pues prácticamente todo ha sido sonido directo. Ha habido mucho recreado, luego hemos trabajado mucho en la pospo. Yo trabajo con un montador que trabaja mucho el sonido. También es montador de sonido, entonces prácticamente cuando teníamos una versión o una escena ya sonaba mucho. A mí me ayuda mucho, además tiene mucho efecto y esto se trabajó desde el montaje. Luego pasó al montador de sonido, que prácticamente se conformó con lo que había porque era muy válido. O sea que todos los efectos de la película y todo está grabado sonido directo. Y luego los habéis retocado, lo habéis sacado de una biblioteca. Es lo que yo me refiero. Habrá cosas de biblioteca, sí. Sí, hay cosas de biblioteca y hay mucho directo. Y hay muchas escenas que yo tenía casi una pelea con el sonidista porque quería registrar absolutamente todo y a veces dificultaba mucho. Yo no es que no valore el sonido, todo lo contrario. Yo estudio sonido también y lo tengo como muy presente siempre. Pero había momentos en los que no era necesario. Por cómo está rodada la peli, ¿eh? Hay muchas cosas que nos metíamos con la cámara en la furgoneta, robábamos planos, el tío le situábamos lejos, nadie sabía que estábamos rodando y colocar un micro ahí al lado era impensable. Entonces había escenas que no había sonido directo y luego se recreaban. O que no se necesitaba porque yo tenía muy claro que iba a haber una música muy potente por encima y luego no se iban a necesitar. Luego hemos montado en 5.1, hemos ido a una sala de mezclas muy seria, gente que vio la película que le gustó y decidió apostar, como prácticamente en todos los departamentos. Y hemos tenido mucha suerte con el sonido, yo estoy muy contento. A nivel sonoro hemos apostado mucho, hemos hecho con muchas burradas. El diseño sonoro estaba pensado en montaje y luego se ha realzado gracias a la gente que se ha metido dentro. A ver, a mí hay una cosa que no me ha quedado muy clara al final de la película. La hermana de César sabe que ha sido César, o sea, piensa que... No, a ver, ¿sabe que ha sido Iker quien ha matado a Fabián o piensa que ha sido su hermano? Porque es que... Sí, o sea, entiendo la pregunta. Vale. Ella, según dice, como acaba la película, lo que no se ve y dejo ahí en la cabeza de la gente es que Iker se marcha. Claro. Llega la policía y se encuentra con todo tal y como ha preparado César. Por lo tanto... Claro, se sobreentiende que ha sido César quien ha matado a... Eso es. Y esta película
al principio de todo sale Iker revelando todo. Estas son las pruebas de lo que ocurrió realmente. Toda la película son las pruebas de lo que hay detrás de ese juicio supuesto que hubo y que inculparon a César del asesinato. Es una manera de exculparse o exculpar a su amigo. Vale. Pues, gracias. Nada. Otra preguntilla más. ¿Con qué cámaras o qué cámara habéis grabado todo este documental? Cuando estabais objetivos, cuando estabais haciendo como que estabais en otro país, ¿qué rollo le estabais dando para que nos hicierais creer que sí que estábamos en otro país? ¿Habéis tirado escenas de archivo, supongo? Algunas imágenes sí que he visto que se verían por la tele, no sé. Te cuento. Vale. Se ha rodado todo con el mundo Red. Ha habido Epic, Scarlett, todas las de Red, porque llegamos a un acuerdo con una casa de alquiler, Red Lab, no sé si la conocéis, pues apostó por nosotros y nos dejaban las cámaras. Entonces la que tenían disponible. A nivel de ópticas, pues hemos tenido mucha suerte, hemos trabajado con Master Prime, sobre todo las noches, porque no iluminábamos las noches, cazábamos y entonces teníamos un 150 Master Prime maravilloso y era el que utilizábamos prácticamente en todo momento. Y los interiores, bueno, es que cada parte de la película tiene un tratamiento fotográfico diferente. Ahí las entrevistas las tratamos siempre con un 24 milímetros, muy cerca y con encuadres así muy raros, muchos aires. Luego trabajamos las secuencias de espionaje con teleobjetivos, mucho movimiento, golpes de zoom y bueno, cada una tiene su rollo. El principio, nosotros simulamos muchísimas cosas en España y teníamos amiguetes por ahí perdidos en el mundo que nos pasaban algunas cosas, algunos recursos. Por ejemplo, de Egipto, pues hemos recreado la entrevista, pero los planos de Egipto nos los han cedido. Bueno, cedido, hay algunas cosas que nos han cedido, pero la mayoría nos los han grabado para la película. Yo pasaba el guión, pasaba algunas indicaciones, algunos frames de lo que teníamos rodado y la gente nos grababa cosas. Sobre todo los recursos, los planos de las ciudades y tal, para poder luego hacer creer que hemos viajado. Hay de imágenes compradas un par de ellas, nada más, que es una de Japón y una de una cárcel. Una cárcel que no aparece gente, porque la cárcel con entrevistas y tal la recreamos en la cárcel de Segovia. Y Irán lo hicimos aquí a 100 kilómetros de Madrid. Y nosotros hemos hecho un par de viajes solo, a Islandia, Suecia y hicimos escala en no sé dónde. Hicimos una escala tonta para salir, grabar y volver a meternos. Y el resto pues ha sido simulado y gracias a gente que nos enviaba material y que nos ayudaban. Muchas gracias. Placer. Antes me ha parecido oír que habéis trabajado con un equipo de 6 personas. Sí. Sí. A la hora de tú como director, ¿es más fácil coordinar a 6 personas o hubieses preferido trabajar con un equipo bastante más grande? Esta película creo que con un equipo más grande no la podría haber hecho así. Sería absolutamente distinta. Yo siempre lo digo, porque de repente me dicen, ¿no tienes presupuesto? ¿Qué putada? Digo, bueno, sí, es verdad, es una putada, pero he tenido una libertad 100%. Total, no ha habido ninguna censura ni ningún problema. El equipo me apoyaba al 100%. Entonces yo decía, hoy llueve o está nevando, vamos a salir. Cogíamos los teléfonos, estábamos de acuerdo y salíamos a la calle. Y eso con un equipo de mucha gente no lo podíamos haber hecho, seguro. Luego el equipo era pues lo que cabía en una furgoneta y a lo mejor un equipo para los actores, un coche para los actores y poco más. El equipo, el núcleo, éramos 5 o 6, alguno hacía 4 funciones, pero como hemos hecho un montón de trabajos así, de esta manera, y nos conocemos de toda la vida, para mí ha sido muy fácil, porque eran todos hermanos, amigos, nos conocemos y todos a favor de obra y con tanta pasión y tanta ilusión como yo. En un equipo de muchos hay mucha gente que no se ha leído el guión, que no sabe ni quién soy, es diferente.
Creo que esta película con un equipo gigante sería inviable. Gracias. Buenas. Hola. ¿La tipología de planos y todo eso la dirigías tú o...? ¿Perdón? O sea, los planos que hacías y todo eso, y en cuanto a postproducción y eso, tú estabas presente en todo, ¿no? Tú decías, o tenías algún cámara que te grababa las cosas como él quería o no sé. No, el trabajo ha sido muy de equipo. Yo he trabajado con mi director de foto, Rafa Reparaz, con el que he hecho prácticamente toda mi trayectoria en videoclips, cortos, y aquí saltamos a la peli, los dos juntos. Y era un trabajo de preproducción, de saber qué queríamos, estéticas, planos, referencias. Cuando teníamos todo muy claro, íbamos con las cosas muy claras, los dos. No había discusión en rodaje. Teníamos una referencia, por ejemplo, que era Utopía, que era una serie que salió en aquel momento, y decíamos, esto es un plano Utopía. Ya teníamos claro qué tipo de óptica, qué tipo de encuadres, y luego era pues ayudarnos, creo que mejor para acá, otro mejor para allá. Pero una cosa muy conjunta. Él operó la cámara, hacía la fotografía y foco y todo. Y yo le ayudaba con el foco muchas veces. Luego había otra zona que la llamamos, otra sección de la película que le llamamos Tony. ¿Por qué? Pues intentábamos hacer cosas como hacía Tony Scott, que era con teleobjetivos, con golpes de zoom. Esto lo hacemos a lo Tony. Entonces yo cogía directamente el objetivo para darle los golpes de zoom, él hacía el foco y así nos apañábamos. Pero teníamos las cosas muy claras entre los dos previo al rodaje. ¿Y en la postproducción? En la pospo también está presente. Sí, ¿no? Sí. Yo siempre escuchando a la gente y aceptando sugerencias y propuestas de toda la gente que está alrededor. Pero está presente en toda la peli. Gracias. Nada. Hola, me ha encantado la película. Gracias. Y a mí me gustaría saber cómo definirías tu película y qué has querido transmitir con ella. O sea, con todo el proceso y la historia en sí. ¿Qué has querido transmitir? La peli es bastante difícil de encasillar. Yo podría decir que es un falso documental que se transforma en un thriller. A mí me pedía el guión que fuera un falso documental por algo que os comentaba al principio. Yo sabía que no iba a tener muchos recursos, sabía que no iba a tener un maletín con millones para rodar una película grande. Entonces yo quería pensar en algo asumible. Por eso el falso documental me pareció muy interesante. También quería acercar esta película al público y romper una barrera, que es la de la ficción, y hacer creer a la gente que esto es real, que esto puede suceder, o aunque no te lo creas, pero ver mucha verdad. Entonces el falso documental creo que era un género que venía perfecto para esto. Y luego yo soy muy de cine americano y de thrillers y quería meter eso, quería que fuera una mezcla de géneros. Algo muy complicado porque me podía dar una hostia gorda, pero al final pues yo creo que se fusionan de tal modo que llega un momento que no te das cuenta de que estás en otro género completamente distinto, pero empieza en un género y cambia radicalmente. Y había otra pregunta. ¿Qué quería transmitir? Lo que querías transmitir, sí. Gracias, Óscar. Lo que quería transmitir, pues muchas cosas. Depende. Quería transmitir una sensación de incomodez con ciertos momentos y ciertas escenas, con la música, con el sonido. Quería transmitir mucha verdad. Quería sobre todo hacer reflexionar. Quería entretener. Y quería contar una historia que creo que es interesante que la gente conozca y que se pongan en la posición de este personaje y reflexionen, porque es algo que puede suceder cualquier día. Espero que no, pero puede sucedernos. Entonces me parecía interesante coger al espectador e incomodarle un poquito y ponerle en esa situación. Gracias. Yo también quería preguntar qué te animó a dedicarte a esto de cine o a hacer vídeos y todo eso. ¿Qué me animó?
No sé, yo creo que desde pequeño me gustaba la imagen. Yo estudié sonido, empecé a trabajar en sonido y mi sueño siempre ha sido el cine. Yo siempre he escrito, he leído mucho del cine y me acercaba, pero lo veía como algo muy lejano, como un sueño inalcanzable. Murió un amigo personal, muy personal, de mis mejores amigos, y me di cuenta de que la vida es corta y que hay que perseguir los sueños. Así que decidí dejar la música, el sonido, y me puse a estudiar cine. Eso fue como el detonante que me hizo apostarlo todo por el cine. Yo era una pregunta sobre, porque antes habías dicho que tenías muy poco presupuesto, pero más o menos ¿de qué presupuesto partes para hacer una película como esta? O sea, desde el alquiler de las cámaras hasta el catering o no sé, todo. Es que es muy complicado esto. Pues yo no he llevado mucho la parte de producción, entonces números, yo te puedo contar un montón de cosas, pero números exactos. Para empezar fue una apuesta del equipo. Entonces, pues dijimos, esta película no la podemos cobrar. Si cobramos por todos los días que le vamos a echar, es impensable. Entonces hicimos una pequeña cooperativa en la que formábamos parte todos, incluidos actores. De esa manera, pues apostábamos nuestro sueldo por la peli. Luego, lo mismo nos acercamos a empresas de iluminación, empresas de cámara, postproducción, sonido, y leían el guión, les gustaba lo que les ofrecíamos y se metieron del mismo modo. Entonces, formamos parte de una cooperativa muy grande y luego amigos, alrededor de unos 30, 40 personas pusieron dinero. No hemos pedido subvención ni siquiera, ni tenemos dinero público, ni de televisiones. Tenemos dinero de amigos que apostaron. Algunos pusieron 1.000, otros 2.000, otros 5.000 y así montamos el dinero que se necesitaba pues para gasolina, comer y un montón de gastos que surgen durante un año, pues surge un montón de gastos. Y así conseguimos financiar la peli. Gracias. A raíz de esto tengo yo una. ¿Intentasteis sacarla a través de un crowdfunding? No. ¿Por qué? Porque surgió esto antes. Fue un crowdfunding, sí, pero más interno, más de amigos, y al final pues conseguimos lo que necesitábamos. No todo, ¿eh? Empezamos para que os hagáis una idea, con una cuarta parte de lo que necesitábamos en cash. Y podíamos encontrarnos con que no entrara más. Pero nos arriesgamos y entró, y como ya teníamos material grabado, hicimos un teaser inicial, entonces se lo enseñábamos a la gente y decían, bueno, esto parece serio, el guión mola, lo que están grabando los chavales también mola, pues se apostaban. Y a medida que iba avanzando la película, la gente confiaba más en ella. Y para la publicidad ha ocurrido lo mismo. Hemos tenido la película, hemos tenido algunos premios, pero luego sacar la película al cine cuesta dinero, y ha costado más dinero que la peli. Que rodar la peli, ponerla en cine. Algo que yo no tenía ni idea de que podía ser así, pero así es. Y nos veíamos en un aprieto de nuevo de decir, ¿ahora qué hacemos? Tenemos una película que la gente que la quiere ver, que la gente le gusta, pero se necesita dinero para llevarla al cine. Entonces volvimos a hacer lo mismo y conseguimos el dinero. Bueno, yo quería preguntar, en la película hay muchos parones, ¿no? Rollo que de repente hay una escena... ¿Dónde estás? Aquí, hola. De repente hay una escena, ¿no? Y se corta y luego pasa otra escena diferente, así como muchas veces en la peli, o de repente había una escena en la que había un ángel caído. No, o sea, aparecía como un ángel caído y una música así de repente que te asustaba. ¿Qué querías conseguir con todo eso? Esos son, en realidad, como técnicas muy del thriller, que a mí me gustan mucho. Cuando las veo en una peli, pues es que me la apunto directamente, saco la libreta y me la apunto. Y pues cuando quieres transmitir nerviosismo o quieres incomodar al espectador, pues usas una u otra. Yo creo que lo más interesante es tener muchas herramientas y saber cuál es la que funciona en cada momento.
Y otra pregunta que te quería hacer, ¿cómo se llamaba la canción que ponías al principio de la película? Se llama Justice. Fue compuesta para la película, la primera que se hizo, de todo. La primera propuesta que me hizo el músico, me dijo, oye, he grabado una canción, que ha venido aquí un chaval a cantar otra cosa y le he dicho, oye, cántate esto. Y me enseñó eso y dije, hostia, y brutal. Hola. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la composición de la música, que justo además acabas de sacarlo a tema, o sea, que viene al pelo. Me ha gustado mucho cómo aporta el tema musical a la película, porque le da muchísima tensión y demás. Y quería saber si el compositor o compositores que hayan participado en el tema musical, si todo lo que se ha hecho ha sido una vez terminada la postproducción de la película y ha sido enviarles el trabajo para que hicieran de forma autónoma el tema musical, o ha habido también una relación en el trabajo para poder llevarlo a cabo y que también aportase en el resultado final, con decisiones vuestras y demás, me refiero. Ha sido un trabajo conjunto 100%, ¿eh? No ha habido nada de yo necesito esto y esto y esto. Yo le daba guías, pautas de lo que quería transmitir y ellos me ofrecían. Trabajábamos desde el guión. Es más, se tenía prácticamente la mitad de la banda sonora compuesta antes de empezar a rodar. Eso quería saber, si se había empezado a trabajar desde un inicio con la idea o ya con el trabajo terminado se habían empezado. Se hicieron muchísimas músicas, muchísimas propuestas, pero estaban prácticamente, ya te digo, casi acabado todo antes de rodar. Nosotros rodábamos escenas y yo le pasaba las músicas a los actores para que entendieran un poco el tono, la ambientación. Empieza, como te habrás podido dar cuenta, empieza con un rollo mucho más melódico y acaba en algo más industrial, más sucio. Esto en realidad han sido los dos músicos con los que he trabajado. Uno es Lucky, es un amigo mío de toda la vida, un colgado, músico muy bueno a nivel de producción. No está muy bien, pero es muy buen compositor y tenía muy buenas ideas. Y luego, por otro lado, tenía otro chaval con el que trabajo mucho, que no sé si os suena Dremen, pues es el productor de Dremen y de varios grupos y es un productor de puta madre, muy bueno. Entonces decidí juntarles y al final de la banda sonora hay un sello más de Dremen, de Agro, que es el productor, y al principio más de Lucky. Y hay partes que compusieron entre los dos, Lucky hacía algo y el otro lo tocaba, a la inversa, y al final es esta fusión, porque me parecía muy interesante que empezara de una manera y acabara de otra, pues igual que el tratamiento de sonido, de la imagen, de prácticamente Es que me ha llamado todo. mucho la atención cómo a medida que iba evolucionando la película y se ponía cada vez más tensa, la música iba dando un giro bastante drástico y quería saber eso, si se había hecho a posterior o había sido una idea ya de preproducción de llevarlo un poco así. Sí, era todo, estaba en el guión. Nosotros teníamos una línea de trabajo, fue muy curioso, una pizarra, dibujábamos un poco la película, dónde había música y qué queríamos transmitir en cada música, en cada parte. Lo poníamos como una palabra, era como absurdo, pero aquí tensión, aquí asesino, aquí dudas. Y la música tenías que escucharla y dudas, vale, perfecto. Y luego ya trabajamos un poco más la armonía, la instrumentación, la producción, pero a mí lo que me interesaba sobre todo es que cada escena tuviera una música que ayudara a guiar. Esa fue un poco la base de trabajo. Normalmente nosotros hemos hecho los pases en Madrid, siempre dábamos a la entrada unas tarjetitas que venía un código de acceso a una zona privada de nuestra web. Y en la zona privada se puede descargar la música y material de making y un montón de cosas, así como más de producción. Desgraciadamente me he traído, creo que no tantos como personas aquí, pero bueno, si queréis, si a alguno le interesa la banda sonora y tal, le doy las tarjetitas porque tienen un código y se necesita el código. Si os interesa, ahora os lo paso y podéis entrar. Bueno. Hola. Oli. Hola. Mi pregunta, hace rato dijiste que te gustaba mucho como el rollo americano y todo esto. Entonces, ¿por qué dividir el idioma en partes que habla mucho en inglés? ¿Por qué no hacerlo todo en inglés o todo en español? ¿Por qué lo dividiste? La parte que se habla en inglés es porque el tipo está fuera. Sí, están fuera, pero a ver, es un poco... ¿Cómo te puedo explicar?
La principal razón es que yo no sé hablar inglés perfectamente como para rodar esta película en inglés. Ahora sí, y mi siguiente película va a ser en inglés, pero cuando rodé esta no haré caso. Vale, sí, era más que nada eso, como que estuvo 2 semanas y media en el cine aquí. ¿No crees que hubiera durado más si hubiera estado en inglés? Aquí no, pero fuera. Aquí obviamente nadie habla inglés. No lo creo. No. Yo he descubierto que para que una película dure mucho en cine no tiene que ser buena o mala, tienes que venderla muy bien. Nadie sabía que existía esta peli, nadie. Entonces el boca a boca en Barcelona funcionó muy bien. Nosotros no tenemos amigos en Barcelona y en Barcelona funcionó mejor que en Madrid, porque iba la gente, le gustaba, hablaba de ella y estuvo así una semana más allí. Es una película de boca a boca y si lo que quieres es que reviente el primer fin de semana, que es como se supone que funciona la cartelera, tienes que hacer mucha publicidad. Y nosotros obviamente pues nos hemos metido en Facebook, conseguimos una página en el Fotogramas y tuvimos la suerte de que la película gustó mucho a los críticos. Entonces salimos en El País, salimos en todos los medios. El día del estreno estábamos en todas las revistas, en todos los periódicos. Salimos en mucha radio. Entonces eso fue una ayuda, pero no teníamos apoyo publicitario. O sea que yo no lo creo, pero nunca se sabe. Gracias. Una rapidita. Si la quiero recomendar a alguien o volver a verla, ¿cómo hago? ¿Dónde la encuentro? ¿En Portete? No creo que... No, todavía no. A mí me halagaría verla ahí, pero no la pirateo a nadie. Bueno, si quieres te la pirateamos. Vamos a intentar que no, de momento. Yo lo he hablado con mis socios, con los productores. Si no encontrábamos nada decente, lo íbamos a subir a poner online y que la viera todo el mundo, porque es para lo que la hemos hecho, para que la vea la gente. Lo único que hemos encontrado que Cameo, que es una distribuidora muy potente de DVD y Blu-ray, la ha pillado, entonces va a salir en Blu-ray yo creo que en un mes. Y luego la ha pillado Movistar. O sea, también va a estar en Movistar, en los canales y tal. Y en Filmin. Que Filmin también creo que entras y te costará 2 euros, 3 euros, no lo sé. Ese es un poco el futuro que tiene la peli. Y se pirateará también, espero. Vale, muchas gracias. A ti. Otras 2 preguntillas más. Perdón. La primera es que me pareció en YouTube hace unos meses, o no sé exactamente cuándo, me pareció ver el tráiler de la película y ya en su momento me llamó la atención, pero no sé por qué no la conseguí ver. Pero sí que me preguntaba si habías tenido ayuda desde YouTube, que es tan importante, como para publicitarte eso en vídeos antes de que veamos nuestros vídeos. O sea, perdón. A ver, que si te había salido anuncios, que si lo habías conseguido desde YouTube, publicitarte un poco de... No, pero todo es dinero. Sí, nosotros hemos decidido invertir en Internet en lugar de invertir en otros medios. En el Renoir teníamos una amiga que estaba repartiendo panfletos amarillos que ponía «Matarías al asesino de tu hijo». Eran llamativos, a algunos le convencíamos de entrar y salía sorprendido. Y Internet, no hemos hecho más. Y bueno, ya te digo que había mucha prensa que nos ha dado voz. Pero esto de YouTube ha sido invertir algo de dinero. Lo bueno que tiene Facebook, YouTube y Twitter es que es relativamente barato para los impactos que puede tener. Entonces, si tienes una buena estrategia, nosotros teníamos un montón de piezas. Si os metéis en la web vais a flipar porque hay un montón de cosas, pildoritas, hicimos como 15 o 20 que guiaban un poco por el mundo de la justicia, te metías, parecía un documental de la cárcel, había un montón de cosas y entonces esas cosas funcionaban muy bien en YouTube y en Facebook. Hubo una pieza en concreto que es súper simple y son las imágenes de un chaval, de Isaac, desde que nace hasta que tiene 6 años. Pum, cada segundo aparece una imagen y va subiendo de edad, con una música muy dramática. Y al final aparece el padre diciendo: soy César Mayo, el padre de un hijo asesinado, y voy a matar al asesino de mi hijo. Solo eso.
y lo ves y emociona de cojones. Y eso se viralizó muchísimo. No tiene prácticamente ninguna imagen impactante, no tiene forma de tráiler, es solo como una pieza rara y eso gustó mucho. De repente tenía como 5 millones de visitas así en una cosa de 2 semanas. La mayoría de México, curiosamente. Dices que debido a la muerte de una persona muy cercana a ti, fue lo que te hizo meterte en el cine a saco, en plan perseguir tus sueños, etc. Gracias a esta película, ¿ha habido algo, al hacerla, ha habido algo que te haya hecho cambiar algo en tu vida, que digas, esto ya por completo lo voy a cambiar, va a ser distinto? O sea, como un punto de inflexión en tu vida gracias a esta película. No sé si me he explicado bien. Sí, el punto de inflexión a lo mejor ha sido alcanzar una de mis metas, un sueño que he tenido de siempre, que es hacer una película. Y, bueno, no sé, alcanzar una meta creo que es algo importante y puede ser un punto reflexivo. Y luego otra pregunta que no tiene nada que ver con esto ya. ¿Has sacado inspiración de la película de Tesis? Pues puede ser. Es que, te lo juro, según la estaba viendo, había muchísimas cosas en las que veía completas reminiscencias de la película, en plan, de esto que, o sea, veía, Amenábar te veía a ti, Amenábar a ti, constantemente. Puede ser, me lo ha dicho más de una persona, que veía alguna referencia. Sí. No conscientemente, pero es una película que a mí me impactó muchísimo, me gustó y la veo muy a menudo. O sea que a lo mejor sí. Hemos tenido una referencia que se llama El Impostor, no sé si la habéis visto. Se rodó en España, si no me equivoco, y es una película americana, es un falso documental, tiene una factura impecable. Yo todavía no sé si es una historia real o no, pero parece que te lo hacen creer. Y esa fue una referencia que teníamos bastante clara. Yo quería preguntarte cuáles han sido tus mayores influencias a la hora de hacer, pues, dedicarte al cine, como tus personajes favoritos en el cine y todo eso. Hostia, pues no sé, yo he bebido de muchos. A mí siempre me ha gustado mucho Gaspar Noé, Tarantino, Tony Scott me ha gustado mucho. Aquí en España, pues Medem. No sé, es que no te podría citar muchos, tengo muchos maestros. ¿Y una película que te haya impactado mucho o favorita, por ejemplo? Pulp Fiction, sin dudarlo. Sí, fue una película que me hizo, no sé, cambiar mi manera de ver el cine y decir, hostia, pues ojalá algún día pueda hacer algo parecido. Una película significativa para mí. No es por bueno, ¿cuántos años tienes? 37. ¿Cuántos? 37. Y has dicho que has estudiado sonido y después cine, ¿no? ¿Qué has estudiado exactamente? Yo estudié sonido en el CES con 18 años. La competencia. Sí, así es. Pero luego lo dejé. O sea, no sé si tiene algo que ver. Y luego estudié en el TAI, cine. Estudié... Tampoco lo acabé, no hice el tercer año, o sea... Yo de cine lo he aprendido fuera de la escuela, la verdad. La escuela me sirvió muchísimo como base, como para acercarme a una profesión y acercarme a un montón de gente que tenía alrededor, con ganas. Y yo, en lugar de hacer el tercer año, decidí montar mi productora, que es Bajo Cero, y con la que hice un montón de videoclips y cortos y aprendí. Conocí gente y me formé. Hasta aquí. ¿Hay más preguntas? Vale, esta es un poco así. Pero bueno, ¿crees que a partir, o sea, con la base de esta película podrías cambiar la justicia española? En el sentido de que la gente se replantee si realmente está bien puesta la ley.
o si tiene cosas que le fallan, tiene huecos, etcétera. Es lo que a mí me ha transmitido, lo que me ha... no sé. Yo creo que es que esta película habla de ello, obviamente, y te puede hacer pensar. No creo que tenga tanto poder. Ojalá. Pero... Ojalá, es que yo creo que son temas que vemos todos los días, como has dicho, en el telediario, que dices cómo es posible que pasen estas cosas en nuestro país y en muchísimos sitios. Ya. Y no sé, creo que ojalá tenga más movimiento porque realmente se necesita. Estaba hablando antes con Chris, que es una película que creo que puede ser muy interesante para ver en facultades de periodismo también y de derecho. Porque en realidad no muestra nada que no puedas descubrir en el Código Penal. Es algo que está ahí, pero que la mayoría de nosotros desconocemos. Hasta que no te ves ahí, hasta que no tienes un problema, la justicia es algo que está lejos. Si nos mantenemos a raya, no pasa nada. Estamos tranquilos, pero si no, te enfrentas a ella. Vale, muchas gracias. Quería preguntarte, con los futuros proyectos que tienes, o por poner ejemplo ¿tú te habrías visto capaz o te verías capaz de hacer un guión preparado para un videojuego? Por ejemplo, una aventura gráfica. Lo digo porque es que me ha encantado y soy una apasionada de los videojuegos y he visto tu película y lo he visto tan ideal para una aventura gráfica. El meterte ¿Sí? totalmente... Sí. Meterte directamente en el papel de César, en este caso, tomando las decisiones, sería alucinante. Por eso digo, ¿te verías capaz de hacer un guión para un videojuego? No lo digo sé. porque, joder, es que... nunca me lo he planteado, la verdad. Porque, claro, una cosa es el diseño y otra el guión. Y un Sí. buen guionista hoy en día, porque hay muchísimos juegos, pero que pueden tener una buena mecánica, pero una historia muy pobre. Y teniéndote a personas como tú, o sea, da igual las mecánicas, que la historia es muy importante, Hombre, por muchas eso lo gracias. digo. Si quieres hacemos un remake, ¿eh? Todo es ponernos. Por ejemplo. Todo es ponerse. No lo sé, no lo había planteado nunca como una aventura gráfica. Pero yo qué sé, si lo ves, si te dedicas a esto y tú lo ves, pues puede ser. No sé. Bueno, ya que estamos, ¿te gustan los videojuegos? Me gustan. No demasiado, pero sí juego. Es importante también. Me gustan más las aventuras gráficas que otro tipo de juegos. Las aventuras gráficas, se nota. Sí. Se nota. No sé. En la parte que hace referencia al periodismo y al documental, ¿te inspiras en algún periodista o en alguna historia así? O? En realidad sí. Como yo no soy periodista, pues también tenía que tirar de documentación. Encontré muchos documentalistas, bueno, reporteros, sí, que me gustaban para basarme en ellos para crear un personaje. No hay nadie concreto, hay una fusión de varios. Curiosamente encontré muchos que eran vascos y por eso... yo no soy vasco, a pesar del apellido, que tampoco es apellido, es seudónimo, pero... Y la película, como tiene así muchas referencias vascas, pues mucha gente que soy vasco, pero no. Y esto viene de ahí, de que había muchos reporteros que me parecían muy interesantes para crear el personaje que eran de allí. Nadie en concreto. Vale. Gracias. Nacho, ¿tú quieres? ¿Qué estabas pidiendo? A lo que has dicho de que haces las referencias a personajes que son vascos, ¿está ahí en la nebulosa mental el tema vasco con el problema No. terrorista? En absoluto. Para nada. No. De todas maneras, lo que os comentaba antes del código este de acceso a la web estaba pensado porque esta película genera debate, muchas preguntas. Si accedéis, hay un foro y podéis preguntar
al montador, al equipo, y se suelen meter y responder. O sea que si os queda alguna o no os apetece ahora, también lo podéis hacer más adelante. Pues muchas ¿Estamos? gracias. Gracias a vosotros.